Hola, buenas tardes a todos, hermanos. Vamos primeramente a orar antes de empezar. Gracias, Padre, por tenernos aquí reunidos para seguir escudriñando las Escrituras y seguir teniendo más conocimiento sobre lo que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Una bendición sobre todo el que está aquí reunido hoy y una bendición especial para todo el que pide en el nombre de tu Hijo y en su nombre hemos orado. Amén y amén. La semana pasada empecé con el estudio sobre la vida de Moisés, haciendo una recapitulación de lo que pasó la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el nacimiento de Moisés, su llegada a la vida del reinado de Egipto, a cómo fue parte de las cortes faraónicas, no, su no olvido hacia de dónde venía, su amor a su raza hebrea y de cómo ayudó a un hebreo asesinando a un egipcio y cómo de ahí fue al exilio. Tuvo que huir al exilio, fue a la tierra de Madián, allí fue pastor donde apaciguó su humildad, apaciguó su carácter y tuvo el encuentro con Dios donde le dio la encomienda de liberar a su pueblo. De ahí volvió a Egipto y con Aarón, su hermano, pues fueron librando batallas con el faraón, donde vino las 10 plagas de Egipto hasta que salieron haciendo el gran milagro de abrir el Mar Rojo y cruzar al otro lado. Pues bueno, hoy comenzamos con la paz, con la parte luego de cruzar el Mar Rojo. Luego que los egipcios cruzaron el Mar Rojo, lo primero que hizo Moisés fue alabar a Dios. En Éxodo 15 del 1 al 18, Moisés y los israelitas cantan un himno de alabanza a Dios por su victoria sobre los egipcios, celebrando la liberación y la grandeza de Dios. El cántico destacaba el poder y la fidelidad de Dios, quien destruyó a los enemigos de Israel y guió a su pueblo hacia la libertad. También las mujeres fueron parte de esto. María, la hermana de Moisés y Aarón, lidera a las mujeres en danza y alabanza con pandero, reflejando la alegría y la gratitud de la liberación. Luego más adelante ya empezarían los problemas, ya empezarían las quejas. 3 días nada más. Después del cruce del Mar Rojo, el pueblo se queja por la falta de agua. Dios convierte las aguas amargas de Mara en dulce a través de Moisés. Es decir, que no tardaron ni 3 días para que el pueblo se quejara de Moisés y de Dios. Y Dios establece un estatuto allí mismo y una ordenanza para el pueblo, probándole y prometiéndole que no le enviará las enfermedades de Egipto si obedecen sus mandamientos. Luego más adelante el pueblo sigue murmurando por la falta de comida. Dios provee maná cada mañana y codornices en la noche, instruyéndole a recoger solo lo necesario para cada día, enseñándole la dependencia que debemos tener de Dios. Instituye Dios al sábado a recoger una doble porción de maná el sexto día y descansar el séptimo día, estableciendo el sábado como día de reposo. Pero ¿qué pasó? Como si no estuvieran frescas los recuerdos de hacía poco tiempo de los milagros en Egipto y del Mar Rojo, el pueblo no creía y aunque les dijo que no recogieran el séptimo día, algunos lo hicieron y no hicieron caso. Y Jehová se enfadó con ellos frente a quién? A Moisés, que era su elegido. El pueblo y más adelante el pueblo sigue quejándose nuevamente por la falta de agua. Dios instruye a Moisés a golpear la roca en Horeb, de donde sale agua para el pueblo, demostrando la provisión y la paciencia de Dios. Con todo y que hacía poco tiempo que Dios había hecho más que grandes los milagros y más que real la promesa de que iba a cuidar a su pueblo, el pueblo no creía. El pueblo no estaba rebeldes a querer todo esto y seguía quejándose y quejándose de Dios mediante Moisés, quejándose de Moisés por todo lo que pasaba. Más adelante, los amalecitas atacan a Israel en Refidim. Mientras Moisés mantenía los brazos
la vara, en alto su vara prevalecía, Israel prevalecía. Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés, asegurando la victoria. En esta etapa, Israel no podía describirse como un ejército experimentado y militarmente no estaba ni siquiera preparado e instruido. La vara que sostenía Moisés en sus manos no era una varita mágica. Había sido utilizado anteriormente para iniciar por medio del guía escogido de Dios para hacer los milagros de Dios que lo llevarían a la liberación de la esclavitud. Por eso la vara llegó a ser el símbolo de la poderosa implicación personal de Dios. Ese era el valor de la vara en ese momento y desde que lo recogió Moisés la vara hasta su fallecimiento. Sería la implicación personal de que Dios estaba con el pueblo. Con los brazos extendidos de Moisés significaba un llamamiento a Dios. Dependiendo de si estuvieran arriba o si estuvieran abajo para avanzar en la batalla, los soldados sabían que Dios era el responsable de la victoria, no ellos. También se confirmaba la posición de Moisés tanto en su relación con Dios, como en su papel de líder, porque ellos vivían culpando a Moisés de lo que pasaba con ellos, de por qué lo había sacado de Egipto, pero en este episodio, en esta parte, vemos que Dios le dice a su pueblo que Moisés es el escogido y el líder que él escogió para seguir adelante hacia la tierra prometida, que él era el ungido y el escogido. Dios ordena ahí mismo a Moisés a escribir un memorial y a construir un altar llamado Jehová Nisi. Significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, reafirmando Dios la protección divina. Un poco más adelante, Moisés se encuentra con Jetro, su suegro, el suegro de Moisés. Él lleva a Séfora y a los hijos de Moisés a reunirse con él en el desierto. Jetro escucha, Moisés le narra todo lo que había hecho con Dios y con su pueblo desde su salida de donde vivía con Jetro y lo que había hecho Dios. Y Jetro alaba a Dios. Pero Jetro ve que Moisés juzga solo al pueblo y sugiere delegar responsabilidades a hombres capaces para aliviar la carga. Moisés sigue su consejo estableciendo un sistema de jueces para manejar disputas menores. Me imagino más de 2 millones de personas y solo Moisés impartiendo justicia o tomando partido o haciendo cosas. Yo creo que debería ser un estrés tremendo tener que estar lidiando con todo eso al mismo tiempo. Pues entonces, gracias a los consejos, a la sabiduría de Jetro, fue enorme el beneficio para Moisés y para Israel, que pusieran de a poquito para que fueran jugando los ancianos y las personas con mayor preparación. En Éxodo del 19, del 1 al 21, 3 meses después de salir de Egipto, Israel llega al monte Sinaí. Dios llama a Moisés a la montaña y le instruye a preparar el pueblo para recibir su ley. Moisés santifica al pueblo y le instruye a lavarse y a abstenerse de ciertas actividades, preparándose para su encuentro con Dios. En Éxodo 20, del 1 al 21, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, estableciendo los principios fundamentales del pacto con Israel, incluyendo la adoración exclusiva a Dios y los principios éticos para la comunidad. Dios proporciona leyes adicionales sobre la adoración, la justicia social, la conducta ética y las festividades religiosas, estructurando la vida comunitaria y el culto a Dios. Moisés escribe las palabras de Dios y construye un altar. El pueblo promete obedecer todos los mandamientos y Moisés rocía la sangre del sacrificio, simbolizando la ratificación del pacto. Moisés sube al monte Sinaí por 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la ley y las instrucciones detalladas de la construcción del tabernáculo. Dios proporciona a Moisés
instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo, los utensilios sagrados y la vestimenta sacerdotal, simbolizando la presencia de Dios en el pueblo. Desde el cruce del Mar Rojo hasta esta etapa, Moisés lidera al pueblo a través de múltiples pruebas y enseñanzas. Aprende sobre la provisión y la fidelidad de Dios, la importancia de la obediencia y la dependencia diaria en él. Moisés recibe la ley divina, estableciendo los cimientos de una nación santa, dedicada a Dios y preparada para vivir bajo su pacto. Este periodo no solo fortalece a Moisés como líder, sino también prepara a Israel para su identidad y misión como el pueblo escogido por Dios. Mientras Moisés está en el monte Sinaí, no todo va bien, no todo es bueno. El pueblo de Israel, impaciente por su prolongada ausencia, persuade a Aarón para que hagan un becerro de oro, el cual adoran como su Dios. Éxodo 32:4 dice, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estas son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vaya, abominación. Moisés desciende del monte, rompe las tablas de la ley en señal de indignación y quema el becerro, pulverizándolo y mezclándolo con agua, y se lo hace beber al pueblo. Moisés ve el becerro y la danza y arroja las tablas de su mano, quebrándolas al pie del monte. Pero esto no quedaría así, y Moisés intercede ante Dios por el pueblo pidiendo perdón por sus pecados. Dios castiga a los responsables, pero no destruye toda la nación. Éxodo 32, 31 y 32 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Pero ahora, si perdonara su pecado, si no, ráeme ahora de tu pueblo, de tu libro que has escrito. Palabras muy duras de Moisés que costarían, pero él lo hizo por su pueblo. Él siempre defendió al pueblo, aunque eso conllevaría a futuros actos que irían en su contra, este acto de idolatría del pueblo de Israel fue una traición flagrante a la alianza con Dios, quien había prohibido la adoración de ídolos en su primer y segundo mandamiento. La ira divina estuvo a punto de destruir al pueblo, pero Moisés intercedió ante Dios, quien finalmente perdonó a Israel. Sin embargo, las consecuencias fueron severas. Hubo muerte y castigo entre los culpables, y se perdió la oportunidad de entrar directamente en la tierra prometida en ese momento. El becerro de oro, escuchen bien porque eso puede llegar hasta nuestros días. El becerro de oro sirvió como un recordatorio crucial de la tentación hacia la idolatría y la fragilidad humana en mantener la fe bajo presión. También subrayó la necesidad de una adoración pura y exclusiva a Dios. Este evento marcó profundamente la historia y la identidad religiosa de Israel, enseñando lecciones de arrepentimiento, perdón divino y la importancia de mantener la fidelidad a la alianza de Dios. Nada nos puede alejar o nos puede separar del camino que Dios nos pone. Dios instruye a Moisés que talle 2 nuevas tablas de piedra y suba nuevamente al monte Sinaí. Moisés permanece otros 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber mientras estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos y las instrucciones divinas. Este periodo simboliza un tiempo de completa dedicación a la comunión con Dios y a la recepción de sus enseñanzas. Según la narrativa bíblica, en Éxodo 34:28, este ayuno puede ser entendido como un acto de purificación y preparación espiritual antes de recibir las leyes fundamentales que guiarían al pueblo de Israel. A mí me gusta leer y escudriñar, y el número 40 tiene muchos significados simbólicos en la Biblia. Varias veces aparece en forma de hechos. El diluvio
los días que Jonás dijo que Dios destruiría a Nínive, que Dios le dijo que iba a destruir a Nínive. Fueron 40 también. 40 los días que Jesús fue tentado por Satanás. 40 años gobernó Saúl, David y Salomón por ese orden. Saúl, David y Simeón. 40 días ayunó el profeta Elías para encontrarse con Dios en el monte Oreb. Y 40 años estuvo Moisés en Egipto, 40 en el desierto del exilio y 40 llevando al pueblo hacia la tierra prometida. Y como eso, hay muchos ejemplos más sobre el número 40 de la Biblia. Por lo tanto, ese periodo de prueba y preparación o purificación, por lo tanto, Moisés ayunó durante este tiempo como parte de su entrega total a la voluntad de Dios y para estar en condiciones espirituales al pueblo, a la tierra prometida, poder entrar a la tierra prometida, para poder transmitir los mandamientos divinos al pueblo. Por lo tanto, este periodo también subraya la importancia de la ley divina como fundamento para la vida moral y espiritual del pueblo de Israel y enfatiza la importancia de la comunión íntima con Dios como preparación para asumir la responsabilidad de liderar al pueblo según los preparativos divinos. En Éxodo 34:1, Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Entonces, como podemos definir aquí en el acto de Moisés de romper la tabla, ¿cómo podemos ver para mí, qué significa esas roturas de las tablas o qué puede significar para nosotros? Primero, en términos éticos y morales, algunos podrían argumentar que romper las tablas fue una expresión de la gravedad del pecado de Israel. Fue muy grande. Un acto de protesta ante la violación flagrante del pacto con Dios. Moisés podría haber querido demostrar simbólicamente que los israelitas habían roto la alianza y quebrantado los mandamientos sagrados. Eso se puede pensar. También se puede pensar y se puede discutir que romper la tabla fue una reacción impulsiva y emocional y que Moisés pudo haber optado por otros medios para confrontar la apostasía del pueblo. Pudo haber hecho otra cosa y no tirar las tablas al suelo y romperlo. Pero a pesar de esto, Dios permitió a Moisés hacer nuevas tablas, lo que sugiere que aunque su reacción fue enérgica, Dios entendió la situación y continuó mostrando su misericordia hacia Israel. En última instancia, la Biblia no condena explícitamente ni aprueba la acción de Moisés de romper las tablas. Es un acto que ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de la historia y puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo del contexto espiritual y moral desde el cual se analiza. Aquí cada cual desde su contexto de su puede dar la opinión que crea sobre esto, pero estas son mis aseveraciones de por qué pasó. Primero era humano, vio que habían roto todo lo que había hecho Dios y pudo haber sido emocional, pero también Dios no lo castigó por eso, o quizás también fue parte del castigo que no lo dejó entrar después, pero bueno, no lo dice explícitamente la Biblia. Sin embargo, Dios sí renueva su pacto con Israel y le da a Moisés una serie de mandamientos adicionales, reafirmando su compromiso con el pueblo. En Éxodo 34:10, y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Luego de esto, Moisés lidera la construcción del tabernáculo conforme a las instrucciones detalladas recibidas por Dios. En Éxodo 40, del 34 al 38, una vez terminado el tabernáculo, la gloria de Dios y de Jehová lo llenó, y una nube guía a Israel durante el día y fuego durante la noche, lo mismo que cuando salieron de Egipto. Moisés recibe también y transmite las leyes levíticas, que incluyen rituales de sacrificio
normas de pureza y reglas para la vida comunitaria. Había, en Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo y justo es su naturaleza y carácter. Al decir, santo seréis porque santo soy yo, Dios está llamando a su pueblo a reflejar su carácter santo en sus vidas diarias. Esto implica vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia, amor y pureza moral. Dios ha elegido a Israel como su pueblo especial y lo ha preparado para sí mismo. Como resultado, tienen la responsabilidad de ser distintos y separados del mal y la impureza que caracteriza al mundo circundante. Ser santo en este contexto significa estar dedicado a Dios, vivir conforme a su voluntad y obedecer sus mandamientos. Es decir, que esta palabra de Dios es para que llegaran a cada uno del pueblo. Este versículo también establece una base para la comprensión cristiana de la santidad, destacando que la santificación la santificación no solo implica separación del pecado, sino también una vida dedicada a Dios y a servir a su reino. No solo estoy haciendo lo que Dios me dice, sino también estoy haciendo, no solo me estoy alejando del pecado, sino que estoy viviendo una vida más cerca a Dios. Y viviendo más cerca a Dios es estar más cerca del prójimo, más cerca de la comunidad. Entonces, también Dios instruye a Moisés a tomar un censo de todos los varones aptos para la guerra y organiza el campamento alrededor del tabernáculo. En número 1, del 1 al 3, dice: en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, habló Jehová a Moisés diciendo: tomad la cuenta de toda la congregación de los hijos de Israel. Moisés organiza las tribus y le da instrucciones detalladas sobre cómo deben viajar y acampar en el desierto. En número 10, 35 y 36, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pero las quejas no se hicieron esperar. El pueblo tenía muy corta memoria, y el pueblo se sigue quejando de la falta de carne, y Dios envía codornices, pero también codornices para alimentar, pero debido a las quejas, también envía una plaga por la ingratitud del pueblo. Número 11, del 1 al 3 dice: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Yo no sé cómo ellos, sabiendo todo lo que había pasado, cómo seguían dudando de la grandeza de Jehová. Entonces, más adelante hay un hecho muy significativo. Coré, Datán y Abirán se rebelan contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo. Dios castiga a los rebeldes, abriendo la tierra y tragándolos. Número 16, del 31 al 33 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. El mensaje que Dios transmite a través de este juicio es multifacético. Dios establece claramente su autoridad sobre su pueblo y la importancia del orden divino ordenado. Moisés y Aarón fueron confirmados como líderes designados por Dios, y cualquier desafío a esta autoridad sería severamente castigado. El juicio sobre Coré y sus seguidores subraya la santidad de Dios y la necesidad de reverenciar su nombre. La rebelión y la arrogancia fueron respondidas con la intervención directa de Dios para mantener la pureza y la integridad de su liderazgo. Para que no quedara duda, ahí se abrió y se tragó a todo el mundo. Familia, ganado, bienes, todo el mundo que había estado en ese mal paso. El incidente también enseñó sobre las graves consecuencias del pecado.
y la rebelión contra Dios. La tierra que se abrió y tragó a los rebeldes junto con su familia sirve como recordatorio poderoso de las desobediencias, de que la desobediencia a Dios tiene resultados destructivos y catastróficos, resultados negativos totales, todo. En resumen, el mensaje de este hecho centra que Dios comunica al abrir la tierra y tragar a Coré y su familia es sobre su soberanía, su santidad y la seriedad con la que toma la rebelión y el desafío a su autoridad establecida. Este evento subraya la importancia de vivir en sumisión a Dios y en reverencia a su palabra y su designio. Más adelante siguen ocurriendo los hechos y las caminatas del pueblo de Israel hacia la tierra y Moisés envía espías a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresan con un informe negativo, mientras que Josué y Caleb confían en la promesa de Dios. Número 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Debido a la incredulidad de los 10 y el rechazo del pueblo de entrar en Canaán, Dios decreta que vagarán en el desierto durante 40 años hasta que la generación incrédula muera. Número 14, 33, 34. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Pero ya en pasados los años, ya se prepara el pueblo para entrar en Canaán. En número 20 al 27, el pueblo nuevamente se queja por la falta de agua. Dios instruye a Moisés a hablar a la roca, pero él golpea en su lugar desobedeciendo a Dios. Número 20, 11 y 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, porque santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Hay algunos factores clave que pueden ayudar a entender por qué Moisés actuó de esta manera. Frustración y enojo. Moisés estaba bajo una gran presión debido a las constantes quejas y rebelión del pueblo de Israel por la falta de agua. Esto lo llevó a un estado emocionalmente alterado, lo que pudo haber afectado su juicio y sus respuestas a las instrucciones de Dios. Desobediencia a las instrucciones divinas. Dios le había ordenado a Moisés que hablara a la roca para que diese agua. Sin embargo, Moisés, en lugar de obedecer, golpeó la roca 2 veces con su vara. Esta acción podía interpretarse como una falta de fe y obediencia a las instrucciones precisas de Dios. Consecuencia: aunque el agua fluía milagrosamente de la roca después de que Moisés la golpeara, Dios consideró su acción como un acto de desobediencia. Como resultado, Moisés y Aarón no fueron permitidos entrar en la tierra prometida. Este incidente subraya la importancia de la obediencia completa y la confianza en las instrucciones de Dios. Moisés, a pesar de su liderazgo y relación cercana que tenía con Dios, cometió un error grave al actuar impulsivamente en lugar de seguir las órdenes divinas exactamente como se le dieron. Y ahí vinieron las consecuencias. Fue arrastrando hasta que ya aquí Dios le dijo: ya, esta es la última, no vas a ver la tierra prometida. Cuando el pueblo murmuró de nuevo, porque después que pasan estas cosas, el pueblo sigue murmurando y sigue hablando mal en contra de Moisés y Aarón en contra de Dios. ¿Y por qué no nos sacaste de allá para pasar hambre? Pues el pueblo seguía murmurando otra vez y Dios envía serpientes venenosas. Moisés intercede, como siempre, Moisés intercede por el pueblo y Dios instruye
hacer una serpiente de bronce para quien la mire sea sanado. Número 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. No es fácil. En el libro de Deuteronomio, Moisés repite y expande la ley para la nueva generación de israelitas, exhortándolo a obedecer y amar a Dios. Es decir, que ya se estaba muriendo la generación que había desobedecido grandemente a Dios. En Deuteronomio 6, 4 y 15 y 5 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Más adelante ya Moisés, sabiendo que ya le tocaba ya entrar casi a la tierra prometida, pero él no lo iba a ver, Dios instruye a Moisés para que a su vez designara a Josué como su sucesor para liderar el pueblo en la conquista de Canaán. Deuteronomio 7, 31, 7 y 8 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de toda Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las hará heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ya había pasado la batuta a, a Josué. Entonces Moisés bendice a las tribus de Israel y sube al monte Nebo, desde donde Dios le muestra la tierra prometida. Allí muere y Dios mismo lo entierra en un lugar desconocido para todos. Es decir, que a pesar de que Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra, Dios sí le enseñó la tierra prometida a Moisés en el monte Nebo. Dice Deuteronomio 34, 5 al 7, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle y en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Ahora, ¿por qué Jehová enterró él mismo a Moisés en vez de llevárselo, como hizo posteriormente con Elías o como había hecho con, ¿cómo se llama? Con Enón? ¿O por qué no dejó que el pueblo lo enterrara como su líder, que lo había sacado, con lo que había hecho con él? Pues vamos a ver qué puede ser. Castigo. Según el relato de Deuteronomio 32:51, Moisés fue impedido de entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia específica con Dios. Este acto de ser enterrado por Dios mismo puede ser visto como parte de las consecuencias de este evento. Pero también puede ser por humildad. Ejemplo de humildad que fue Moisés. Moisés es descrito como el más humilde de todos los hombres en Número 12:3. Y su entierro por Dios puede reflejar la idea de que incluso en su muerte, Moisés no buscó honores especiales o un lugar especial para reposar. No quería protagonismo. También puede ser por misterio y enseñanza. El hecho de que nadie conozca la ubicación exacta de la tumba de Moisés, como dice Deuteronomio 34:6, puede ser visto como una manera de enfocar la atención en el legado de Moisés, en las enseñanzas de Moisés, en vez de su persona física, que el cuerpo esté ahí. Esto subraya la importancia de su enseñanza sobre la tierra prometida y la fidelidad a Dios. También puede ser para un precedente teológico, según mi punto de vista. También se puede interpretar como un acto divino que establece un precedente teológico específico para Moisés, diferente de la forma en que otros líderes u otros profetas han sido tratados en la Escritura.
Moisés fue quien abrió las puertas de lo que fue de lo que fue luego la tierra prometida, de lo que fue el pueblo de Israel. Moisés fue y tenía que tratarse como tal. Y aquí entonces es donde viene un hecho para mí también fascinante, como lo de que Dios quería matar a Moisés en el desierto antes de entrar a Egipto. Pues aquí viene otra parte que para mí también es muy fascinante y está en Judas 1:9 y dice, Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Antes de hablar aquí de lo que pienso de lo de Moisés, aquí hay algo muy interesante. Es decir, que los mismos ángeles, Arcángel Miguel, no enfrenta y no contradice y no entra en discusión con Satanás. No, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Con el mal, con el pecado, con Satanás, no debemos enfrentarlo. Nosotros no vamos a cambiarlo. Lo que debemos es huir del pecado. No llegar, no, yo quiero entrar ahí porque para hacer luz ahí en ese sitio. No, porque lo que puedes es convertirte también en sombra. Del pecado se huye. Enfrentar, como dice aquí, que el ángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra, porque no tiene que entrar en discusión con el pecado, no, hay que huir del pecado. Pues bien, vamos aquí a esto. En este versículo, volviendo a Moisés, en este versículo bíblico donde se habla de la pelea o lucha que tuvieron estos dos, es donde único se habla aquí. No hay otra parte de la Biblia donde se hable de ese hecho. Solo en Judas 1:9. Yo estuve haciendo mis averiguaciones y se habla de un libro apócrifo llamado El Testamento o Asunción de Moisés, que hablaría de que Moisés le habla a Josué de las profecías secretas reveladas en el momento de la sucesión del mandato. Es decir, en la procesión eso del cambio de mandato, Josué, tú vas a ser el que vas a liderar, le dio una cierta cantidad de profecías que se recogerían y se llamaría la asunción de Moisés. Pero, y ahí estaría la famosa pelea. Pero eso no es más que especulación y nada que Dios haya hecho para que llegara a nosotros. Hacer un libro apócrifo no es un libro que puede ser tomado en cuenta en cuanto a esto. Así que solo podemos saber lo que dice la Biblia en Judas 1:9. Y hasta ahí. Entonces, Moisés deja un legado de enseñanza profunda que sigue siendo relevante en nuestros días. Su vida y obra están marcadas por varios principios universales que trascienden las barreras culturales y religiosas. Primero, Moisés personifica el liderazgo con integridad y humildad. Desde su juventud en el palacio egipcio hasta su liderazgo de liberación del pueblo hebreo, Moisés demostró una devoción inquebrantable a Dios y a su misión, mostrando que un verdadero líder sirve con el corazón en lugar de buscar el poder para sí mismo. Moisés enfatizó la importancia de la justicia y la igualdad. Su intervención en conflictos internos y su insistencia en todos los miembros de la comunidad fueran tratados con equidad refleja un compromiso con los derechos humanos fundamentales y la dignidad. Moisés enseñó la importancia de la obediencia a la voluntad divina y la confianza en los tiempos difíciles, a pesar de los desafíos y las pruebas. Mantuvo su fe y lideró al pueblo a través del desierto hacia promesas de una tierra mejor, mostrando que la perseverancia y la fe pueden superar cualquier adversidad. Finalmente, Moisés dejó un legado de enseñanza ética y espiritual que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su entrega de la ley en el monte Sinaí estableció principios morales y éticos fundamentales que aún informan el comportamiento humano y la búsqueda de la justicia social. En resumen, la vida de Moisés y el legado nos recuerda la importancia del liderazgo ético, la justicia social, la fe inquebrantable, la obediencia a los principios divinos, ofreciendo lecciones atemporales que siguen guiando a individuos y comunidades
hacia un camino de verdad y rectitud. Ahora, un cristiano de hoy puede dirigir su vida tomando como ejemplo la de Moisés, de muchas maneras. Aquí hay algunas áreas clave donde la experiencia y enseñanza de Moisés puede ser particularmente inspiradora y útil. Y allá voy. Fe y confianza en Dios. Uno, confianza en la providencia divina. Ejemplo de Moisés. Moisés confió en Dios en situaciones aparentemente imposibles como la liberación de los israelitas de la esclavitud y el cruce del Mar Rojo. Aplicación actual. Los cristianos pueden confiar en que Dios tiene un plan para ellos, incluso cuando enfrentan desafíos abrumadores. Esto implica obrar, orar y buscar la guía de Dios en cada decisión, confiando en su providencia y sabiduría. Liderazgo y servicio. Dos, liderazgo humilde. Ejemplo de Moisés. Moisés lideró con humildad y se preocupó profundamente por el bienestar de su pueblo. Aplicación actual. Nosotros, los cristianos, pueden practicar el liderazgo basado en el servicio, colocando las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Esto puede aplicarse en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en la comunidad. Número 3, mediador e intercesor. Ejemplo de Moisés. Moisés intercedió por los israelitas ante Dios en numerosas ocasiones, yo diría que muchas. Aplicación actual. Los cristianos pueden interceder en oración por los demás, buscando el bienestar espiritual y físico de sus comunidades y familias. 4. Obediencia a la voluntad de Dios. Ejemplo de Moisés. A pesar de sus errores, Moisés trató de seguir las instrucciones de Dios fielmente. Aplicación actual. Los cristianos deben esforzarse por obedecer los mandamientos de Dios y vivir según los principios bíblicos. Esto puede implicar estudiar la Biblia regularmente, participar en la vida de la iglesia y buscar maneras de aplicar la enseñanza bíblica en la vida diaria. 5. Disciplina espiritual. Ejemplo de Moisés. Moisés pasó largos periodos en comunión con Dios, especialmente en el monte Sinaí, donde tuvo 40 días sin comer, después 40 días sin comer más por culpa del pueblo. Aplicación actual. Los cristianos pueden cultivar una vida de oración y meditación, dedicando tiempo a estar a solas con Dios para fortalecer su fe y buscar su dirección. 6. Perseverancia en las adversidades. Ejemplo de Moisés. Moisés lideró a los israelitas a través del desierto durante 40 años, enfrentando innumerables desafíos. Aplicación actual. Los cristianos pueden aprender a perseverar en su fe, manteniendo firme a pesar de las dificultades. Esto implica confiar en que Dios está con ellos en medio de las pruebas y no rendirse hasta los obstáculos. Ya veíamos el testimonio de Luisito y el testimonio de Fidel, que muy claro tiene que ver con esto. Siempre Dios va a estar a nuestro lado. El número 7 que tengo es la esperanza y la promesa. Ejemplo de Moisés. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, vivió con la esperanza de la promesa de Dios. Dime tú, obrar por fe. Aplicación actual. Los cristianos pueden vivir con la esperanza de las promesas de Dios, sabiendo que hay una herencia eterna esperándoles. Esta esperanza debe motivarles a vivir de manera justa y amorosa. Número 8, valores morales y éticos, fundamentación de los mandamientos. Ejemplo de Moisés. Moisés recibió los 10 mandamientos que forman una base moral fundamental. Aplicación actual. Nosotros, los cristianos, pueden adherirse a los principios éticos y morales de los 10 mandamientos, aplicándoles en sus relaciones y decisiones diarias. Esto incluye honrar a Dios, respetar a los demás y vivir con integridad. Número 9, justicia y compasión. Ejemplo de Moisés. Moisés defendió la justicia
y mostró compasión hacia su pueblo. No creo que quede duda de eso. Que para ni una duda. Aplicación actual. Los cristianos están llamados a trabajar por la justicia social y mostrar compasión hacia los necesitados. Esto puede implicar participar en iniciativas comunitarias, defender a los oprimidos y ser generoso con su tiempo y recursos. Ahora, dirigir la vida tomando a Moisés como ejemplo implica confiar en Dios, liderar con humildad, obedecer sus mandamientos, perseverar en la fe y vivir con esperanza y justicia. Los cristianos pueden inspirarse en Moisés para enfrentarse a los desafíos actuales con valor y determinación y para vivir de manera que refleje los valores y principios del Evangelio. Al hacerlo, pueden fortalecer su relación con Dios y tener un impacto positivo en su comunidad y más allá, en su iglesia y más allá, en su trabajo y más allá. Pues así doy por concluido mi estudio sobre la vida de Moisés. Muchas gracias.